Muy feliz sábado. Qué alegría poder estar con ustedes. Veo caras muy queridas de amigos y hermanos. La verdad que es una alegría tan linda poder compartir la palabra de Dios y reunirnos, ¿sí? Reunirnos de manera presencial tiene algo especial, ¿sí? Un saludo también a nuestros amigos y hermanos que nos están viendo a través del canal de YouTube de nuestra iglesia. Bueno, qué lindo fue cantar salmos, Orly y Prisi, que estuvieron acompañándonos, la verdad, espectacular. Hace tiempo que no cantaba salmos, así que me gustó mucho la idea, gracias por eso. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que creo que es uno de los temas más importantes a tratar en este tiempo. Nosotros, como adventistas del séptimo día, creemos que estamos viviendo en el tiempo del fin. Estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Ustedes creen que están viviendo en el tiempo del fin? Estamos viviendo en el tiempo del fin. Según las profecías bíblicas, el tiempo del fin comenzó en el año 1798, al finalizar los 1260 días proféticos. Es decir, ahora estamos viviendo en realidad en el fin del tiempo del fin. Es decir, falta muy poco para que Jesús venga. Y una de las cosas que enseña la palabra de Dios es que en este último tiempo el enemigo va a incrementar su poder engañador, va a incrementar sus artimañas para poder confundir a las personas y que las personas no lleguen al conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, ¿sí? Hay muchas personas que se preguntan, bueno, hay tantas religiones, tantas creencias, cada uno dice una cosa, ¿cuál es la verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la verdad? Y a mí me gustaría que hoy podamos reflexionar y analizar juntos en la palabra de Dios un engaño que el enemigo está utilizando, por el cual engaña no solamente al mundo, sino también a muchas iglesias. Y que nosotros como hijos de Dios tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimientos para no caer en ese engaño y podamos también tener la valentía de hablar la verdad, ¿sí? Hablar la palabra de Dios. Con amor, pero con firmeza, ¿sí? Y quisiera hoy hablarles de un engaño generalizado que tiene que ver con la creencia en la inmortalidad del alma, ¿sí? La creencia de que el alma no muere, de que el alma, cuando el cuerpo, ¿no? La creencia general en el mundo y en muchas iglesias es que cuando la persona muere, el cuerpo muere, creen que hay algo que se separa del cuerpo, que el alma se libera y en ese momento ocurre una liberación, ¿no? Una liberación del alma. Vamos a ver que esta creencia en la inmortalidad del alma en realidad es el fundamento del espiritismo. ¿Sí? El espiritismo que se ha metido tanto en el mundo como en las iglesias, en muchas iglesias. ¿Sí? Vamos a leer Génesis capítulo 3, ¿sí? Génesis capítulo 3, versos 4 y 5. Ahí nos dice que entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Cuando la serpiente tentó a Eva, la tentó con el ofrecimiento de que no iba a morir, de que Dios le estaba mintiendo, de que ese fruto le iba a dar mayor poder y que iba a ser como Dios. Esta creencia o esta misma mentira de que no morimos, de que el alma no muere, es la creencia que Satanás originó, ¿sí? Allí en Génesis.
El alma no muere, dijo Satanás, ¿sí? No van a morir, sino que serán como Dios. ¿Y cómo es Dios? Entre otras cosas, Dios es inmortal, pero la Biblia dice que el único que tiene inmortalidad es Dios. Nosotros no tenemos inmortalidad en nosotros mismos. La palabra de Dios es clara en este punto. El apóstol Pablo dice, el único que tiene inmortalidad es Dios. Ahora, nosotros vemos cómo esta mentira de que el alma no muere se ha metido en las culturas antiguas y desde las culturas antiguas nos ha llegado a nosotros. Por ejemplo, tenemos las culturas sumerias, las cananitas. Quizás una de las más conocidas es la cultura egipcia, ¿sí? Como los egipcios construían las pirámides. ¿Qué eran las pirámides? Eran sepulturas, ¿sí? Era una manera de establecer un mecanismo por el cual se podía asegurar que el alma de los faraones pudiera llegar al mundo de los espíritus. Y cuando se enterraban a los faraones, se les ponían todas las pertenencias que tenían, las cosas más importantes, se les ponía alimentos, se embalsamaban también las mascotas, los caballos, se les ponían carruajes, para que todo eso los acompañe al mundo de los espíritus. Y nosotros vemos que a través de esas culturas también nos ha llegado a nosotros, especialmente a través de la filosofía griega, que también ha promovido esta creencia de la dualidad. Cuerpo por un lado, alma por otro lado. El cuerpo va a la tierra, el alma se va al cielo, se va al infierno, o a donde les parezca, ¿no? Vamos a ver cómo Dios advirtió a su pueblo de que no cayera en este error del espiritismo. Ahí en Deuteronomio, el capítulo 18, versos 9 al 14, nos dice la palabra de Dios: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Es decir, una fuerte advertencia. Dios le dice, mira, las naciones que vas a heredar, Israel había salido de Egipto. Egipto, bueno, era pagano de por sí, pero Dios advierte a su pueblo y dice, mira, vas a entrar a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Las naciones que van a ser expulsadas por, entre otras cosas, por esto. Vos no vas a practicar esto. Es abominación a Jehová. Y vemos que Dios explica también por qué es abominación. ¿Será que los muertos saben algo? ¿Será que uno puede comunicarse con los muertos? ¿O será que en realidad cuando una persona consulta a los médium espiritistas, en realidad son los demonios los que están hablando? En realidad son los demonios los que toman la forma humana de la persona quizás que falleció y que a través de contarles anécdotas, contarles experiencias muy personales, van ganando la confianza, ¿no? Y la van llevando al mundo del espiritismo.
La palabra de Dios nos dice en Eclesiastés capítulo 9, versos 5 y 6, que los muertos nada saben. No hay un estado consciente del alma en la muerte. Eclesiastés capítulo 9, versos 5 y 6, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, los muertos no tienen más conciencia, no más sienten ni amor, ni odio, ni envidia, nada. Están durmiendo, lo que la Biblia llama están durmiendo, en un estado de inconsciencia. Por eso ya los mismos reformadores, en el tiempo de los reformadores, estaba la creencia de que en realidad los muertos estaban en un estado inconsciente. Si bien los reformadores como Lutero, por ejemplo, Lutero creía en el sueño del alma. Si bien creía que el alma se separaba, había una dualidad, él creía que el alma iba a un lugar, vaya a saber dónde, donde estaba en estado inconsciente durmiendo. ¿Sí? Es decir, tenía arraigado todavía cosas del catolicismo, que el catolicismo enseñó siempre esta dualidad, tomado de la filosofía griega, pero Lutero tenía esto. Calvino no, Calvino se oponía totalmente a la idea del sueño del alma y decía, no, eso es una herejía. Lutero por ahí no habló mucho de esto para no entrar en controversia, porque el tema fundamental de la reforma era la justificación por la fe. Pero lo cierto es que ayer estuve en una librería cristiana, muy conocida, y se me dio por mirar un librito que decía, ¿qué pasa cuando una persona muere? Y entonces, bueno, una librería cristiana evangélica, ¿sí? Y ahí explicaba, bueno, que algunos en el tiempo de la Reforma creían en el sueño del alma, que esto, que lo otro, pero en realidad nosotros creemos que la persona cuando muere, el alma se separa y se va al cielo, ¿no? Y sacaban algunos textos bíblicos fuera del contexto. Es decir, lamentablemente es la creencia tradicional. Ahora, la Biblia dice claramente, y Lutero usaba este texto bíblico de Eclesiastés también, hice un estudio en este verano sobre este tema en la Reforma, y Lutero usaba este texto bíblico y lo comenta. Dice, los muertos nada saben, están en un estado de inconsciencia. Y nosotros, si bien también creemos que los muertos están en un estado de inconsciencia, nosotros, como adventistas del séptimo día, que nos aferramos a la palabra de Dios y no a la filosofía griega, no a las tradiciones de los hombres, creemos también que el alma en realidad es el ser humano vivo. Dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó del polvo de la tierra, sopló sobre su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Algunas traducciones dice alma viviente, otras traducciones dice ser viviente. ¿Por qué? Porque la palabra nefesh en hebreo, que a veces se traduce como alma, se puede traducir como ser. ¿Y quién la tradujo como alma? Y bueno, la tradujeron dos sacerdotes católicos, Reina y Valera. ¿Sí? Pero en realidad uno puede traducir como ser viviente, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, el alma viviente o el ser viviente es la unión del cuerpo más el aliento de vida, o el viento de vida, o el espíritu de vida que Dios da, ¿no? Que genera vida en el ser humano. Y cuando una persona muere, el cuerpo va a la tierra y el aliento de vida vuelve a Dios. Pero no hay ningún alma consciente que se separa. El error de Saúl, el rey Saúl. Qué triste la historia de Saúl. El primer rey de Israel, elegido por Dios. Empezó a desobedecer a Dios. Empezó a justificar sus pecados. Cuando Dios le decía algo y él hacía otra cosa, se justificaba a sí mismo. Y empezó a caer y apartarse en el camino de Dios a tal punto que Dios dejó de hablarle.
a ver si lo hacía reaccionar de alguna manera, pero no. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 28, verso 6, que consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Dios no le respondió, porque cuando una persona está en rebelión y le consulta simplemente para hacer su voluntad y no busca sinceramente hacer la voluntad de Dios, Dios no le habla. Porque hablarle sería confirmar su rebelión. ¿Y qué hizo Saúl, el rey Saúl? Dice el capítulo 28 del primer libro de Samuel, verso 7, que entonces Saúl dijo a sus criados: busquen a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados les respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y ustedes saben que fue a esta mujer, para resumirlo, y la mujer no sabía que era el rey Saúl, porque estaba prohibido en la tierra de Israel que haya adivinos y médiums. Y esta mujer se enteró que era Saúl después y le agarró miedo, y Saúl le dice: no, tranquila, no te va a pasar nada. ¿Qué quieres que haga?, le dijo la mujer. Ustedes pueden leer esta historia después ahí, en el capítulo 28 del primer libro de Samuel. Y le dice: que me traigas de vuelta al profeta Samuel. El profeta Samuel había muerto. Y fíjense en esta ignorancia, ¿no? Dios no le habló de ninguna manera y quería comunicarse supuestamente con Samuel, sabiendo que Dios había prohibido esto y sabiendo que Dios había enseñado que en realidad no son los muertos los que hablan, sino que son los espíritus de demonios. Y cuando uno se pone en el terreno de Satanás, Satanás obra y dice que esta mujer vio en hebreo dice Elohim, que puede ser traducido como Dios o dioses, que suben de la tierra, dice, ¿no? Un Dios que sube de la tierra, quiso decir esta mujer. Y él le dijo: bueno, ¿qué forma tiene? Y parece que es como un anciano, cubierto con una túnica. Y Saúl dice: es Samuel, ¿no? Y entra ahí en diálogo con el demonio. Y el demonio lo lleva a la desesperación y le dice: mirá, vos vas a morir, vos y tus hijos van a morir. Y uno dice: bueno, ¿será que el demonio sabe el futuro, predecir el futuro? El enemigo no sabe a ciencia cierta lo que va a pasar en el futuro, a no ser que puede predecirlo con bastante exactitud al leer los acontecimientos y al razonar las cosas causa y efecto. ¿Sí? Esto lo dice Elena de White también. Causa y efecto. Eso lo dice Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas, página 675. Y entre las razones de la muerte de Saúl, en Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 10, versos 13 y 14, se menciona que Saúl efectivamente murió. ¿Sí? Murió él y sus hijos. Y en eso, evidentemente, Satanás es muy astuto y sus años de experiencia en este mundo ha logrado ver cómo los acontecimientos se van dando. Y la caída de Saúl fue vertiginosa, ¿no? A tal punto que llegó a consultar a esta mujer y al otro día tuvieron guerra con los filisteos y terminaron muriendo. Ahora, es impresionante porque el primer libro de Crónicas, capítulo 10, versos 13 y 14, dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Sí? Es decir, entre las causas de la muerte del rey Saúl está esta. El engaño del espiritismo en el mundo. Uno cuando observa hoy en día cómo está el mundo, qué es lo que se enseña en las pantallas de televisión, en el cine, hasta en los dibujos animados,
el alma de las personas que mueren, cómo está continuamente presente en las diferentes películas, en las diferentes series, en los mismos dibujos animados, ¿sí? Almas de muertos que se comunican con las personas vivas. Y es interesante que esto de consultar a los médium y a los espiritistas es muy común hoy en día. Personas distinguidas, personas que están en el poder, personas que famosas, acostumbran, muchas de ellas, a consultar a médium espiritistas. Y muchas de ellas hacen pacto con el demonio para tener éxito y tener fama y tener poder. Y el enemigo tiene, Jesús dijo, ¿no? El príncipe de este mundo es Satanás. ¿Sí? Y entre las tentaciones que Satanás le ofreció a Jesús fue: todos los reinos del mundo te daré poder. Es decir, tiene esa capacidad porque es el gobernante de este mundo. Sabemos que Jesús lo venció en la cruz, pero el enemigo todavía está aquí como gobernante de este mundo porque este mundo cayó en pecado y él lo reclama como suyo, y las personas que no aceptan a Jesús pasan a ser parte, ¿no es cierto?, de su reino. Por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros, como hijos de Dios, hemos sido arrebatados del reino de Satanás y trasladados al reino de su amado Hijo. Nosotros vemos que también el espiritismo se promueve a través de diferentes músicas. También la filosofía del mundo oriental ha invadido a este mundo occidental, podríamos decir, ¿sí? Algunas filosofías en cuanto a manejos de energía, ¿no? Yo tengo el poder de sanarte, tengo el poder de hacerte sentir mejor. Algunas filosofías como el Reiki, ¿sí?, que es el manejo de energías. Hay mucha gente que practica esto. A mí me han consultado a veces hasta hermanos de iglesia. ¿Está bien eso? ¿No está bien? ¿No? Están confundidos. El Reiki es espiritismo de la nueva era, ¿no? Espiritismo del más refinado, que parece algo bueno, algo que no es tan malo, llama la atención, ¿no? Todos tenemos energías, hay que saber manejarlas, ¿no? Yo soy Dios, en definitiva, es el endioseamiento del ser humano. También hay cosas que por ahí no son tan, no parecen tan malas como el yoga, ¿no? El yoga tiene ejercicios de estiramiento, de relajación, que son aparentemente muy buenos, pero detrás de esos ejercicios hay una filosofía oriental que tiene que ver con despejar la mente, anular la mente, abstraerse del entorno, de lo material, y lograr una superación espiritual, ¿sí? A tal punto de llegar a un estado prácticamente divino, ¿sí? Entonces, vemos cómo estas filosofías se han metido en el mundo y en muchas iglesias también, muchos hijos de Dios. ¿Qué más podríamos decir? Podríamos hablar también de la astrología, podríamos hablar del tarotismo, podríamos hablar del horóscopo, podríamos hablar, no sé, de tantas cosas hoy en día que la gente consulta a los espíritus a través de estas cosas. Espíritus de adivinación, la gente quiere conocer el futuro. Ahora, pero no solamente en el mundo se ha metido el espiritismo, sino también en las iglesias cristianas. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que el espiritismo se haya metido también en las iglesias cristianas? Sí, el espiritismo se ha metido en las iglesias cristianas. ¿De qué manera? Bueno, en primera instancia, como dije, la creencia en la inmortalidad del alma es el fundamento del espiritismo. Es el fundamento del paganismo y del espiritismo. Cuando la iglesia cristiana adoptó a través de la filosofía griega la creencia en la inmortalidad del alma en los primeros siglos del cristianismo, especialmente siglo IV, siglo V en adelante,
empezaron a adoptar fuertemente estas creencias paganas de que el alma no muere. Ahí vino la creencia del infierno eterno, donde Satanás empezó a desfigurar terriblemente el carácter de Dios, la idea de que el alma no muere y se va al cielo, o estaba el purgatorio hace unos años atrás. Ahora la Iglesia Católica dijo que el purgatorio, bueno, ya no más, parece que cerró las persianas, no funciona más el purgatorio, no sé qué pasó, pero lo cierto es que Satanás logró meter el paganismo dentro de la Iglesia cristiana. Y desde el catolicismo surgió a las iglesias protestantes y iglesias evangélicas. Y esto lo digo con amor. Yo tengo amigos y personas muy sinceras que aman al Señor y que están en otras religiones y que son hijos de Dios realmente, pero una cosa no quita la otra. Una cosa es que haya personas sinceras en diferentes religiones, hasta ministros sinceros desde ya, pero una cosa son las creencias erradas, satánicas, paganas, que se han metido en el cristianismo y que nosotros tenemos que despertar y tenemos que buscar lo que dice la Biblia y sacarnos esas cosas engañosas que el enemigo ha metido dentro de las iglesias. La creencia en la inmortalidad del alma, como dije recién. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis, el capítulo 18, verso 2, nos habla de Babilonia. Babilonia en el Apocalipsis es el sistema religioso que ha caído, que ha apostatado, que ha dejado de lado la palabra de Dios y ha adoptado creencias paganas. Entre esas creencias paganas, básicamente hay dos más importantes. Una es la creencia en la inmortalidad del alma, y la otra columna principal de Babilonia, de este sistema cristiano pero paganizado, es el falso día de reposo, el domingo, ¿sí? En sustitución al verdadero día de reposo, que es el sábado, ¿sí? Esas dos columnas son las que sostienen el sistema de lo que el Apocalipsis dice Babilonia, confusión. Esas iglesias que han adoptado estas dos creencias y que rechazan la verdad del sábado, rechazan la verdad de que el cuerpo y el alma son una y la misma cosa y que cuando una persona muere va al descanso, simplemente hasta el día de la resurrección, cuando Cristo venga por segunda vez, donde Dios resucitará integralmente al ser humano, guardando su identidad plena, pero con un cuerpo ya glorificado, sin ningún vestigio de enfermedad. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Cuando no aceptan estas verdades, el enemigo empieza a obrar. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 18, verso 2? Dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Apocalipsis 14, 8 nos dice algo parecido, donde el segundo ángel dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 18, 2 dice que Babilonia llegó a ser habitación de demonios. Iglesias cristianas llegan a ser habitación de demonios. Iglesias cristianas llegan a ser habitación de demonios. Ahora, ¿cómo puede ser esto? Bueno, gracias a Dios que tenemos la revelación del Apocalipsis, que nos abre los ojos y nos dice que Satanás también obra no solamente en el mundo, sino en el mundo cristiano. Y a veces nosotros queremos imitar algunas cosas del mundo cristiano y no nos damos cuenta de dónde nos estamos metiendo. Tenemos que abrir los ojos y estudiar la palabra de Dios para no caer en estos engaños. ¿Qué nos dice Tesalonicenses? Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 al 9, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. El Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Con qué? Con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Satanás estará obrando a través de este sistema que el Apocalipsis llama Babilonia para generar milagros, para generar cosas maravillosas que van a captar la atención de las personas. Y Babilonia utiliza básicamente dos maneras de unificar a las religiones. Una, dijimos, bueno, estas dos columnas de creencias, pero a la vez, de manera operativa, busca unirlas a través del carismatismo y el ecumenismo. ¿Sí? Carismatismo y ecumenismo. Carismatismo, ¿qué es? El énfasis en los dones espirituales, especialmente el don de lenguas, don de sanidad. Entonces, en las reuniones, tanto católicas carismáticas como evangélicas hacen énfasis en los dones y a veces se arma un show en el escenario donde hay personas endemoniadas, supuestamente, que se retuercen, que están en el piso. Hoy no voy a pasar una imagen de esa porque es muy, muy fuerte. Que se revuelcan en el piso como víboras, ¿no? Gritan, dan vueltas, giran y se están recibiendo el Espíritu Santo. Y esto tiene que ver con lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versos 3 y 14, donde nos dice que el espiritismo estaría falsificando el derramamiento del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 13, versos 13 y 14 dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. Y esto es la imitación del Espíritu Santo. El carismatismo enfatiza el derramamiento del Espíritu Santo. Y para que vos creas que el Espíritu Santo se derramó sobre vos, o tenés que hablar en lenguas, o tenés que revolcarte por el piso, saltar, gritar o dar vueltas de manera ilimitada. Fíjense en cómo Satanás se ha metido, ¿no?, en las iglesias cristianas. Dice, de tal manera que imita el Espíritu Santo. ¿Por qué hablamos de fuego? Porque ustedes recuerdan que cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, dice que descendieron sobre ellos llamas como de fuego sobre sus cabezas, ¿no? Carismatismo y ecumenismo, reunir a las iglesias, creencias, no a las iglesias, diferentes iglesias, denominaciones, no solamente iglesias. El ecumenismo busca unir las creencias cristianas con el paganismo, con el espiritismo, y hay imágenes donde se han reunido líderes religiosos en reuniones ecumenistas con diferentes líderes. Ahora, Apocalipsis capítulo 16, versos 3 y 14, dice: vi salir de la boca del dragón. El dragón es el espiritismo. De la boca de la bestia. La bestia en el Apocalipsis tiene que ver con el sistema romano religioso o católico romano, ¿sí?, o del Vaticano. Estamos hablando del sistema, no estamos hablando de las personas. Del sistema y de las creencias, ¿sí?, paganizadas que han adoptado las iglesias. Y de la boca del falso profeta. En el Apocalipsis el falso profeta tiene que ver con las iglesias protestantes o evangélicas que se han apartado de la verdad bíblica y se están uniendo a través del ecumenismo con la Iglesia Católica y con el espiritismo. Hay una triple alianza acá: espiritismo, catolicismo y protestantismo. Y nosotros podemos ver, ponen en internet ecumenismo, y esto no es algo nuevo. ¿Sí? Se está buscando unificar a todas las religiones del mundo. ¿Para qué? Para establecer el nuevo orden mundial. El último gobierno en el cual Satanás va a imponer su autoridad a través de dos potencias: Estados Unidos y el catolicismo. Nos dice aquí que de estos tres poderes, el dragón, la bestia y el falso profeta, salieron tres espíritus inmundos a maneras de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo
para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Hay una triple alianza que Satanás está haciendo en este mundo para perseguir al pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Quiere generar confusión. ¿A través de qué? De los falsos milagros, las falsas manifestaciones del Espíritu Santo. Satanás ciega a la mente de las personas. A mí me ha tocado estudiar con personas y decirle, mirá, estudiamos la Biblia. La Biblia dice que los muertos nada saben, ¿verdad? Sí, los muertos nada saben. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que el sábado es el día del Señor, ¿no? Sí, es así. Pastor tiene razón. Es así. Pero yo quiero consultarle a mi pastor, ¿no? El pastor de cierta iglesia evangélica. Y quiero consultarle a él. Bueno, semana siguiente, voy, nos reunimos y dice, pastor, ¿sabe? No puedo seguir estudiando más con usted. Mi pastor me dijo que es verdad que la Biblia dice eso, pero nosotros creemos otra cosa. Y si me dijo que es así, y yo tengo que hacer caso a mi pastor, porque mi pastor tiene dones de sanidad, hace milagros, echa fuera demonios, bueno, y cree, ¿no es cierto?, en la persona en vez de creer en la palabra de Dios. Confusión. Babilonia significa confusión. Muchas personas están confundidas y nosotros como hijos de Dios tenemos que levantar nuestra voz con amor, pero con firmeza, y mostrar lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 14, versos 6 al 12. Tenemos el mensaje de los 3 ángeles, que es el mensaje para este tiempo del fin. Nosotros tenemos nuestra identidad en ese texto. Ustedes, queridos amigos y hermanos, deben estudiar con fuerzas este mensaje de los 3 ángeles. Hoy quisiera simplemente que leamos el verso 12, que dice Apocalipsis capítulo 14, el verso 12, Dios le habla a su pueblo del tiempo del fin que está afrontando las presiones satánicas de este mundo y de las falsas religiones cristianas. ¿Qué nos dice ahí? Apocalipsis 14, 12 dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, pronto saldrá, sabemos, ¿no?, la ley dominical que querrá imponer el nuevo orden mundial, donde va a unificar a todo el mundo a través de esta ley. Obviamente el espiritismo, como mencioné también. Y nosotros como hijos de Dios tendremos que ser fieles a Dios. Y es mi deseo que cada uno de nosotros podamos estar en este grupo. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios te está llamando a vos y a mí a ser parte de este pueblo que guarda los mandamientos de Dios, no las tradiciones de los hombres, que obedece la palabra de Dios y no las creencias paganas que han entrado en el cristianismo. Dios nos está llamando a ser fieles a su palabra, a predicar su palabra y a llamar a los hijos de Dios, sinceros, hijos de Dios, que están en otras denominaciones religiosas y que están confundidos y están engañados. Salid de ella, pueblo mío, dice Apocalipsis 18:4, al pueblo que Dios tiene en Babilonia. Salgan de ella, pueblo mío. Dios está llamando a sus hijos sinceros a que puedan ser parte de este pueblo que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Quisiera que hagamos una oración. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es clara. Tu palabra nos enseña el camino, tu voluntad. Hoy en el mundo hay tanta confusión, mundo secular y el mundo religioso, confusión porque el espiritismo se ha metido fuertemente, Señor, en el mundo. Pero gracias por tu palabra, porque tu palabra nos muestra claramente las cosas como son. Sabemos que los muertos nada saben, que están descansando en ti. Sabemos también, Padre, a través de tu palabra,
que la esperanza que tenemos es la resurrección en el día de tu segunda venida. Sabemos también a través de tu palabra que Satanás está obrando a través de diferentes movimientos religiosos cristianos, a través del énfasis en el carismatismo, en el falso don del Espíritu Santo, que son obras de Satanás. Ayúdanos, Señor, a que podamos aferrarnos a tu palabra y no nos dejemos engañar, no nos dejemos mover de la verdad bíblica revelada, como está expresada en Apocalipsis 14, versos 6 al 12, los 3 mensajes angélicos. Ayúdanos, Padre, a perseverar, que podamos ser parte de ese pueblo que persevera en la verdad bíblica a pesar de las presiones del mundo secular y del mundo religioso que se ha contaminado con el paganismo. Ayúdanos a avanzar en tu verdad, a proclamar la verdad con amor, pero con firmeza, y llamar a tus hijos que están en Babilonia a que puedan ser parte del pueblo de Dios que guarda tus mandamientos y la fe de Jesús. Bendice a mis hermanos, bendice a nuestros amigos y que esta palabra pueda generar vida, fortaleza, fe, esperanza. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.